Did you know that Argentina's population is mostly descended from white European immigrants? Tiene la creencia de que es una Argentina blanca. So, if many Argentinians consider themselves white, what happened to indigenous people? As recently as the 20th century, the Argentinian government led numerous military campaigns, brutalizing and killing thousands of indigenous people. El criollo para mí tiene ese sentido de repudio. But the violence hasn't ended. Many indigenous people are still victims of brutal assaults, including gang rape. Como ellos lo llaman, chineo tiene un carácter de un crimen racial. Estamos hablando de que te estoy abusando porque sos indígena, porque sos una china y porque estás para eso. Soy de la comunidad Wichí. Todas las comunidades me conocen como Lice. Tiene ese sentir de que cuando alguien me llama por ese nombre, que renacer. Yo cuando tenía mis 8 añitos, era una niña en la cual mis papás decidieron ir a trabajar. Yo me quedé con mis hermanitos y en eso llegaron 8 varones que eran mucho más mayores que mi papá. Me acuerdo que uno me agarró del cabello, me llevaron y me taparon la boca. Dije, si son grandes, mucho más grandes que mi papá, ¿por qué hacen esto? Lisa is one of many indigenous women who survived sexual assault in northern Argentina. Y siempre que lo recuerdo y lloro, no quiero imaginarme de las otras que le están haciendo, lo que le puedan hacer el día de mañana. Nunca más los vi. Tampoco sabría decir si ahora lo tuviera que tener enfrente, no sé si lo reconocería. Many activists believe these sexual assaults are hate crimes. Perpetrators reportedly call them chineo. Others say it's a racial slur. El chineo es el abuso en grupo, en banda, de criollos, blancos, terratenientes, extractivistas hacia las mujeres indígenas, específicamente a niñas que están recién entrando en su adolescencia. In 2015, 6 non-indigenous men were convicted of raping a 12-year-old Wichí girl in northern Argentina. But for most of these cases, no perpetrators are generally identified, let alone charged or convicted. Stella Maris Molina has been documenting sexual assaults against Wichí women, hoping to get the government to classify these sexual assaults as hate crimes. Estamos haciendo este relevamiento para investigar más, saber más acerca de si, sobre todo las mujeres indígenas conocen esta palabra chineo, que la palabra chineo le da un carácter de racialización a este abuso, a esta violación que están ocurriendo en los territorios. Es muy común en las comunidades, sobre todo del norte, y viene desde la conquista, cuando los conquistadores avasallaron y violaron a las mujeres indígenas para tomar sus territorios. Indigenous discrimination in Argentina started with colonization and the shaping of the republic. One of the most violent periods was during the Campaign of the Desert, when the new republic killed roughly 14,000 indigenous people to control Patagonia. Thousands more were displaced and enslaved. The last state-led massacre happened nearly 100 years ago, when the indigenous reserve of Napalpi rose against the inhumane working conditions in the cotton fields. The plantation owners and police responded by killing more than 400 people, including women and children. Indigenous people were decimated. Today, they make up only 2.4% of the population, while most of the country, 97%, claim to be of European descent or of mixed ethnicity. A ver, esto va para la anteojos. Esto va para la comunidad de
para el acampe. Today, Stella is getting ready to head into the field. Estamos llegando a Misión Chaqueña, al acampe. Acá las mujeres están defendiendo su territorio de los desmontes, de un extractivista que quiere quedarse con sus tierras para desmontar. Y bueno, venimos a traerles alimentos y otras cosas para que puedan resistir. ¡De vuelta! Ahí le traje lo que me ha pedido. ¡Qué lindo verla! ¿Cómo estás? Bueno, he traído, las voy a ir saludando. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo le va? After dropping off supplies, Stella meets with Margarita Sanchez to discuss sexual assaults in her community. She says many of these women are survivors of chineo. Yo me llamo Margarita y ella es mi mamá. Preguntarle si es que conocen el chineo, si han escuchado hablar de la palabra chineo. Saqué naihom chuchi ilane. Cosa luta. Luta mata china. Tapisukis saqué la china. ¿Qué voy a respetar? ¿Y si alguna vez denunció eso, se denunció el femicidio de estas mujeres? Ka, tik mahliqse huit camion iche te pache. Huit op oni wo iche. Aptik uchitik yumti hoi polsi te pache. Mukchiche te kohon. Se huiti buen peso chique. Actualmente las empresas y los criollos que están en estos territorios continúan esa forma aberrante de tener esos territorios, de seguir generando ese exterminio. Today, this community of 60 Wichí families is still fighting to protect what they believe is their ancestral territory. Marta Magdalena Herrero is one of them. Y nosotros estamos acá defendiendo un territorio. Estamos todos los días porque hay veces vienen terratenientes y nos quieren quitar un poco de la parte de nuestro territorio. Las esperan las chicas y es un peligro porque a veces las violan también a las chicas. Entonces yo le recomiendo que haga la denuncia por su seguridad, por la seguridad de las niñas. Si usted quiere, yo la acompaño a hacer esa denuncia. ¿Le parece? Sí, estaría muy bueno que nos acompañe. Que a veces hacen denuncia y no le hacen caso, no la aceptan las denuncias. No nos permiten hablar en la lengua de nosotros cuando estamos en la comisaría. Sí. ¿Queremos hacer una denuncia? Bueno, sí, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, señora? Buenas tardes. ¿Qué problema está teniendo? Queremos hacer una denuncia para el tema de seguridad, porque ahí donde estamos nosotros en el territorio. Queremos denunciar eso y pedir medidas de protección porque la mayoría son mujeres con niñas, niñez, y entonces, bueno, ahí la señora va a denunciar todo esto, ¿no? Bueno. Pasan las que... Tenemos un poco miedo por las amenazas que tenemos. Como somos todas mujeres, nos asustan, nos amenazan. Pasan, las filman, le sacan fotos, las insultan y entonces tienen miedo de que a veces quedan las chicas ahí o van las niñas al monte y tienen miedo de que algo les suceda a sus niñas y a ellas, ¿no? Al chineo que producen los chaqueños, a eso. Me dijo que no sabe, digamos, quiénes son los... No Pero sabemos. bueno, a que se investigue, ¿no? According to Marta, the presence of a camera on Stella may have affected how the police treated her. Cuando nosotros vamos solas, no nos tratan así como ahora, como nos trataron. Nos trataron ahora muy bien, nos recibieron. Y nunca nos recibió de esta forma. Nos llevó tiempo
que las comunidades pudieran brindarnos esta información, porque claramente están amenazadas en los territorios, y también, ¿no?, el temor y el amedrentamiento, ¿no?, que tienen ha hecho que no pudieran contar o no pudieran brindar estos relevamientos. Más o menos en 6 meses tendremos un resultado ya concreto de números con respecto a esto, y esto lo venimos realizando con un solo propósito, que es hacer una incidencia en políticas públicas.